Pedagogía. Bienvenidos a la materia Pedagogía. Para muchos será un primer acercamiento a esta área del conocimiento y estamos seguros que les aportará una primera visión sobre el acto de educar. Encontrará aquí algunos contenidos básicos para entender la pedagogía y la educación, así como bibliografía denominada Para saber más, que es opcional y podrá leerla en este momento o guardar para leer en algún momento que sienta la necesidad de ahondar en este tipo de conocimiento. Iniciamos nuestra cursada. Objetivos. Analizar los elementos que conforman la actividad pedagógica actual y sus aplicaciones en los procesos educativos. Confrontar diferentes marcos teóricos de la pedagogía. Vincular los aportes de la teoría pedagógica con su campo de actuación profesional. Interpretar posibles alternativas a los problemas educativos que se aborden. Contenidos. Concepto de pedagogía. Significado etimológico. Bases científicas de la pedagogía. Interdisciplinariedad con otras ciencias, filosofía, psicología, medicina, sociología, antropología, historia, economía. Pedagogía y educación. Concepto de educación. Significado vulgar. Significado etimológico. Comparación de los significados. Aspectos básicos para entender el concepto de educación, la idea de perfección, influencia humana, la intencionalidad, las funciones específicamente humanas, educación, cultura y naturaleza humana. Unidad y ambivalencia del proceso educativo. Tipos de educación y pedagogía, educación formal, no formal e informal. 2. Una mirada a la historia de la pedagogía. Relación entre historia de la educación y de la pedagogía. Corrientes pedagógicas contemporáneas, las corrientes pedagógicas contemporáneas y sus implicaciones en las tareas del docente y en el desarrollo curricular. Los paradigmas ecológico, las pedagogías críticas y el constructivismo. El problema del saber en la pedagogía, saber y conocimiento. Saber docente y saber pedagógico. La reflexión en torno a la práctica, el profesor como profesional crítico. Pedagogía y escuela. La investigación pedagógica y la práctica docente. La escuela inclusiva, concepto, principios, objetivos. Desarrollo de contenidos. Concepto de pedagogía. Etimología de la palabra pedagogía. La palabra pedagogía deriva del griego paidos, que significa niño, y agen, que significa guiar, conducir, el que conduce niños, del gramo pedagogo, y pedagogía. La idea que se tiene de pedagogía ha sido modificada porque la pedagogía misma ha experimentado desde principios de siglo cambios favorables. Cada época histórica le ha impregnado ciertas características para llegar a serlo, que en nuestros días se conoce como ciencia multidisciplinaria, que se encarga de estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en todos sus aspectos para el perfeccionamiento del ser humano. 3. Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones educativas y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Por su carácter interdisciplinario, fusiona áreas como filosofía, psicología, medicina, antropología, historia, sociología y economía. El aporte que hace cada una de ellas a la pedagogía es lo que enriquece y favorece el quehacer pedagógico, además de proveer las bases científicas que dan el carácter de ciencia a la pedagogía. Por un lado, permite explicar y plantear de manera eficaz los fenómenos educativos y sus procesos desde todas sus vertientes, culturales, filosóficas, psicológicas, biológicas, históricas y sociales. El Dictionnaire étymologique de Doucet indica que la palabra educación apareció hacia 1327 en el Miroir historial de Jean de Vignay. Según el Dictionnaire de Robert, la palabra pedagogía se remonta a 1485 y litre concreta que se hol en la Institution Chetien de Calvino, 1536. Bases científicas.
La pedagogía, al estudiar de forma organizada la realidad educativa y fundamentándose en las ciencias humanas y sociales, trata de garantizar la objetividad de los conocimientos que acontecen en un contexto determinado. Cumple con los requisitos que una ciencia debe poseer, tiene un objeto de estudio propio que es la educación, se ciñe a un conjunto de principios que tienden a constituir un sistema regulador de sus fines, fundamentos y procedimientos, y emplea métodos científicos, tales como los empíricos, observación, experimentación, análisis, síntesis, comparativo, estadístico y de los tests, y los racionales, comprensivo, fenomenológico, especulativo y crítico. Interdisciplinariedad con otras ciencias. La filosofía otorga el soporte necesario para examinar críticamente la educación, para cuestionar los fines y valores que asignamos a los procesos educativos, partiendo de una concepción de hombre y sociedad, sin los fundamentos éticos que proporciona esta disciplina, difícilmente podrían plantearse los fines morales de la educación y el proyecto de ser humano que se quiere formar, para que se integre a una sociedad establecida. La psicología está íntimamente ligado a la pedagogía, en conjunto proporcionan los elementos respuestas a los problemas educativos tanto en el ámbito formal 4. como no formal, que plantea la persona a lo largo del ciclo vital. Por otro lado, el estudio de la conducta humana facilita conocer mejor los procesos de enseñanza-aprendizaje, análisis que se realiza en el lugar donde se presentan situaciones educativas, principalmente en el salón de clases. El área de la medicina permite a la pedagogía conocer cómo operan los asuntos internos del cerebro, en un nivel neuronal, fisiológico y filogénico. Al igual que impregna una de las principales bases científicas a la investigación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde algunos paradigmas. El estudio de la historia provee cimientos fundamentales para un mejor acercamiento a la raíz etimológica de la palabra pedagogía, así como de sus orígenes y alcances, sus principales y mejores representantes y el abanico de posibilidades educativas en la que puede incurrir la pedagogía. Por otro lado, los acontecimientos históricos que anteceden a las futuras generaciones proporcionan nociones fundamentales tanto para prevenir como para ofrecer soluciones alternas vislumbrando el futuro. Las ciencias sociales como la antropología y la sociología se encargan de proporcionar los hechos sociales y culturales que rodean las acciones y fenómenos educativos en cualquier región o país, teniendo al hombre como objeto de estudio. La educación está ligada estrechamente a las condiciones de vida social y política. La pedagogía depende de las concepciones y las aspiraciones de aquella. Un conocimiento general de la economía brinda las investigaciones y estudios realizados en una dimensión económica, dilucidando las posibles alternativas conducentes al desarrollo, para que los recursos materiales y financieros limitados produzcan y satisfagan la necesidad y el derecho que tienen de la educación los grupos y las instituciones.